Los Onas, vida y muerte en la Tierra del Fuego. Ficha técnica. Título: Los Ona, vida y muerte en la Tierra del Fuego. Año 1977, pero fue filmada entre el año 1968 y 1977. Duración 49 minutos. Producción país de producción pues fue en Argentina. Dirección pues fue por Annie Chapman, Jorge Prelorán y Ana Montes de González. El guión fue por Annie Chapman y Ana Montes de González. La fotografía y cámara pues fue por Jorge Prelorán y la producción fue por Ana Montes de González. El género es documental etnográfico y antropología visual, y los premios que obtuvo pues fue el Gran Premio en el primer Festival Nacional de Cine Antropológico Social de 1985. El documental Los Onas. Pues como tal, como resumen, o bueno, como introducción, este documental pues se trata principalmente, gira en torno a los Ona, pues o mejor conocidos como los Shetland, y pues nos cuenta principalmente un poco de su cultura, de cómo vivían y cómo es que esta etnia pues fue simplemente desapareciendo con el pasar del tiempo. Nos cuenta principalmente pues cuál fue la principal razón, y pues nos dice que la principal razón de su desaparición pues fue la conquista por parte de los europeos. Decisiones narrativas y estructura temporal. Como tal, el documental pues se divide en dos partes. La primera parte, la cual se llama vida, y la segunda parte, la cual se llama muerte. La primera parte pues arranca desde el minuto 0 y da fin al minuto 21. Esta parte nos habla principalmente de las antiguas costumbres que tenían los Shetland. Nos habla también nos da a conocer varios personajes. Nos habla de cómo era su riqueza cultural, nos habla de sus costumbres. Prácticamente nos habla del antes de la conquista europea. Sí, pues principalmente nos cuentan eso, su cotidianidad, sus prácticas culturales, y pues sus tradiciones antes de la conquista. A partir del minuto 21 hasta el final ya nos hablan un poco de cómo fue la conquista por parte de los europeos. Ahí nos habla pues mucho de la persecución que sufrieron los Shetland a manos de los conquistadores europeos. Nos cuenta cómo en un transcurso de aproximadamente unos 80-90 años, esta población pasó de tener aproximadamente unos 3.500 a 4.000 personas, a pues simplemente reducirse a una sola descendiente de sangre pura, digamos, y cinco descendientes mestizos. Pues dimensiones narrativas y estructura temporal. Pues como tal, el documental tiene una estructura narrativa pues fragmentada, ¿no? Y pues prácticamente en 2 episodios. Pues como tal, está construida ¿por qué? Se me va el nombre. Por testimonios de descendientes de los Shelman. Ahí nos muestran imágenes pues de la actualidad del tiempo en el que se grabó el documental. También nos muestran muchas imágenes de archivo de cómo fueron los tiempos de la conquista, de cómo fue simplemente su historia. También mediante pues saltos temporales en que nos muestran la actualidad en esa época, y los tiempos de la conquista nos muestran todo el sufrimiento que pasaron los Shetland a mano de los europeos. Nos muestra que sufrieron desplazamientos, genocidios, y pues como tal ese es como la estructura principal. No es como que se guíe por el típico
inicio, nudo y desenlace, no, sino que simplemente es como una especie de ensayo visual, se podría decir, en el cual pues lo que se hace es poner al espectador eh, como en la cotidianidad, como a vivir esa experiencia desde, digamos, desde la vista de los Shetland, de simplemente conocer su cultura, cómo vivían ellos y pues cómo a raíz de la conquista pues se fue perdiendo pues esta comunidad, simplemente cómo pues su número fue bajando y cómo al final pues terminaron pues desapareciendo finalmente. Lenguaje visual y sonoro. Una escena que simplemente me pareció pues muy interesante fue a partir del minuto 22 con 40 segundos. Que hay pues hasta el minuto 24 y 47 segundos. Como tal se muestran fotografías de archivo en el cual pues se muestra la persecución que sufrieron los Shetland a manos de los europeos. Hay fotografías en las cuales se evidencia a europeos vestidos de estilo militar, cazando a los Shetland. También una voz en off nos va narrando lo que ha ido pasando, bueno, lo que pasaba en esa época, lo cual pues simplemente le da un peso, pues le da más peso a las escenas de la narrativa. Y como tal se utiliza también como ambientación sonidos que parecen sonidos del viento, lo cual pues simplemente le da un toque más dramático, le da como ayuda a reforzar muy bien las escenas y da como bueno, mejor dicho, crea una atmósfera de tristeza y como de indignación. Representaciones humanas y culturales. Personajes que me parecieron muy interesantes y que son muy importantes dentro de la trama. El primer personaje que me pareció es la figura de Kiepja, que era la última descendiente de los Sheltnam. Nos cuenta que, bueno, pues literalmente nos narra cómo era su vida cuando ella era niña, con sus papás, con su familia, cómo eran libres de ir a acampar, de ir a pescar. Y nos cuenta también un poco como el contraste de cómo han ido cambiando las cosas. Nos cuentan que ella era la última de los Shetnam y asimismo era la última chamana chamán de los Shetland. Y pues también nos cuenta un poco prácticamente de ella, de dónde heredó esos poderes. Y para reforzar finalmente la escena nos dejan con un audio de ella cantando sus canciones ¿de qué? Sus canciones de ritual, lo cual pues simplemente es como nos da como una demostración de que ella era la última guardiana de ese legado de su raza. Otro personaje que me pareció muy interesante es la figura de Martin Gusind, el cual pues simplemente tiene un trabajo como antropólogo e investigador en el cual él nos muestra algunas de las costumbres que tenían los Shetland, entre ellas pues principalmente la cultura de lo que venía siendo el Heim, que como tal pues en pocas palabras sería lo que para nosotros hoy sería el colegio, o bueno, es como lo describe. Nos dice que que este ritual se lleva a cabo en épocas donde había abundancia de cacería y donde había muchos jóvenes. Como tal nos explica que este ritual consistía principalmente en enseñarle a los jóvenes cómo debían comportarse dentro de la comunidad. Nos dice que ahí les enseñaban cómo comportarse, a respetar a los mayores, a respetar a las mujeres, prácticamente respetar a todos. Y siempre a la hora de que si tú vas a dar algo, debes dar siempre lo mejor que tengas. Y asimismo, como también les contaba la historia de por qué los Shetland se disfrazaban. Y nos cuenta pues principalmente que ¿cómo fue? Nos cuenta principalmente que al principio de los tiempos, según los Shetland, a los hombres los asustaban, los que ellos consideraban que eran dioses, que bajaban y los asustaban.
pero que en realidad eran simplemente sus mujeres quienes se disfrazaban para poder asustarlos. Nos cuenta que al final uno de los hombres se dio cuenta que eran sus mujeres, lo cual pues llevó a que los hombres Shekna pues asesinaran a la mayoría de las mujeres y dejando simplemente a las niñas y a las que consideraban que eran inocentes. Y como el tercer personaje elegía a José Méndez, quien pues aparece dando pues un testimonio de cómo era anteriormente trabajar con los conquistadores europeos en los diferentes asentamientos, ¿no? Nos cuenta que pues principalmente las cosas han cambiado bastante, que en el tiempo en el que él trabajaba para ellos no habían pues muchas comodidades, entonces tenían que dormir en el suelo, dormían con cueros. Nos cuenta que también ha cambiado bastante, digamos, la forma en la que digamos en el higiene personal, cuántas veces se bañan a la semana. También nos cuenta principalmente, pero esto ya es de un ámbito como más cotidiano, de la lucha que pues se vive para conseguir trabajo actualmente, pues porque también un poco por su avanzada edad se le dificulta conseguir trabajo y pues él dice que máximo consigue trabajo unos 2 o 3 meses lo máximo y ya. Entonces él dice que pues como tal que es muy complicado y que pues él pues siempre está ahí en constante lucha para poder tener trabajo y poder subsistir. Bueno, y ya para finalizar, la relación entre el documental y la lectura de Martin J. 2020. Como tal, pues encontré dos relaciones, la cual pues simplemente es la representación del otro y mirada etnográfica, pues con el cual nos dice que el documental combina la voz del narrador externo con pues los testimonios propios de los Shelkman. Entonces pues como tal nos dice que es como una representación del otro y pues simplemente de la importancia de dar espacio a su voz, y también la reflexiva y ética de la imagen, la cual pues simplemente nos dice que al usar archivos, testimonios y narraciones, el documental pues muestra una mediación de la mirada y visibiliza la violencia histórica contra los Shelkman, lo que coincide con la idea de Martin, de que la antropología visual implica un acto poético y ético. Como tal, pues como yo lo entendí, pues principalmente digamos es que la importancia de poder utilizar estos testimonios, estas imágenes, simplemente como para dar visualización a estos sucesos que ocurrieron y pues simplemente afectaron en gran medida, pues bueno, en gran medida no, afectaron mucho a este pueblo, pues hasta llegar al punto de que este pueblo se extinguiera.